Muy buenas, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a la tercera lección del curso de Procreate para niños y vamos a empezar con este primer ejercicio en donde aquí abajo nos dice: socorro, tenemos un ladrón en el edificio. Oh, Dios mío, han entrado a robar. Han entrado a robar. Hay pistas que nos pueden decir por dónde va el ladrón, pero tenemos una herramienta muy especial que son las gafas de rayos X, que son estas gafas de aquí, que con estas gafas puedes ver la habitación, que por cierto, qué pedazo de habitación, la habitación que hay detrás de la pared. Así que simplemente quiero que le des aquí arriba a la herramienta de moverlo, ¿ves? Aquí a la flechita. Simplemente moviendo estas gafas, a ver el perro. Oh, wow, ¿qué es esto que hay aquí? Wow, qué chulo. Oh, hay un gato. Oh, está claro que a esta persona le gustan mucho los animales. Pues fíjate, simplemente moviendo las gafas puedes ver lo que hay detrás. Pedazo de habitación gamer. En fin, tú puedes ir moviendo las gafas súper rápido, ¿vale? Puedes ir moviendo las gafas para ver todas las habitaciones. Yo lo hago muy rápido porque no quiero desvelarte dónde está el ladrón. Las voy a dejar aquí donde estaban al principio. Y tu misión como detective con gafas infrarrojas es esta: mover las gafas y encontrar al ladrón. ¿Serás capaz de hacerlo? Y sobre todo, mira, vamos a hacer una cosa. Para saber yo que has encontrado el ladrón, tienes que escribir en los comentarios la frase que dice el ladrón, porque el ladrón dice algo. Así que si yo leo eso diré: vale, esta persona ha encontrado al ladrón. Así que te dejo investigando y nos vamos a la siguiente lección. Bueno, y en este segundo ejercicio nos vamos a convertir en los maestros del balón. Aquí tenemos un partido de fútbol entre el equipo azul y el equipo rojo y vamos a ver qué está pasando, cómo vamos a hacer que jueguen este partido súper emocionante. Para ello, quiero que utilices la herramienta de mover otra vez la flechita de aquí arriba, ¿lo ves? Pues con esta flechita vamos a empezar. Por ejemplo, tú puedes hacer el partido que quieras, las jugadas que quieras. Yo voy a hacer, mira, que este de aquí, el rojo, le tira la pelota a su compañero se la va a pasar a este otro de la izquierda, pero oh Dios mío, la ha cogido este de aquí, pega un balonazo y la para el portero rebota la pelota, pum, 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 le da aquí, la pasa por aquí, la tira por aquí, le da con la punta del pie aquí, oh Dios mío, viene la pelota aquí, deja de mover esto, viene la pelota aquí y le pega un chute, pero ¿sabes lo que voy a hacer? Que le voy a dar aquí abajo, ¿ves donde pone uniforme o libre? Le doy a libre. Voy a hacer así un poquito de zoom. Y mira. Hago la pelota así. ¿Sabes? Como que la he pegado súper fuerte y ahora ya así la muevo y ¡pum! Golazo. ¡Qué partido más emocionante! La verdad es que esto puedes hacer lo que te dé la gana. Y cada vez que le den así a la pelota, tú puedes escalarla así, como te he enseñado yo antes, para que se deforme y parece que le des súper fuerte. En fin, espero que te haya gustado esta lección. Esta es una lección muy facilita. Es probablemente para niños un poco más pequeños, pero la verdad es que te lo puedes pasar muy bien haciendo pases. A ver qué equipo de los dos crees que puede meter más goles. En fin, espero que te lo hayas pasado súper bien. Me encantaría ver cómo juegas a esto, a ver cómo quedan los partidos. Y nos vamos al ejercicio número 3. Vamos allá. Bueno, este es uno de mis ejercicios favoritos de esta lección, de esta tercera lección de Procreate para niños. Y aquí vamos a vestir a Lucy. Fíjate que tiene un montón de complementos. Tiene unos cascos, tiene gafas, zapatillas, jerseys, bañador, bolsos, vestidos, en fin, tiene de todo. Bueno, pues con este ejercicio te voy a enseñar a manejar las capas en Procreate. Fíjate, arriba a la derecha que hay unos cuadraditos, ¿lo ves? Los cuadraditos de aquí se te van a abrir todas las capas, que es como si fuera el armario. Pues tú simplemente vas a tener que escoger lo que más te guste. Por ejemplo, vamos a ponerle una falda floral. Venga, pues pinchas en la falda floral, lo ves que cada vez que pincho se pone de color azul. Pincho en la falda floral y ahora le damos aquí a mover y simplemente tienes que colocarlo, pues, por ejemplo, pues aquí. Y Lucy ya tiene puesta una falda. Por ejemplo, ¿qué le vamos a poner? En la parte de arriba, pues le podría ir bien el jersey. No, la camiseta. Vamos a poner la camiseta, lo mismo, ¿lo ves? La he seleccionado, le doy a mover y vamos a colocarle la camiseta a Lucy, por ejemplo, aquí. Bueno, está quedando bastante bien. Y yo le voy a poner unas Converse, porque a mí me gustan mucho. Las zapatillas estas de aquí, las muevo y lo voy a poner aquí en sus piececitos, aquí. Buah, está quedando chulísimo.
Y le voy a poner, mira, unas gafas de sol. Creo que puede quedar como muy molona, muy chula. Oh, son transparentes, qué chulas. Pues le coloco las gafas de sol, por ejemplo, aquí. Y no, mira, ya que estoy, lo doy todo. Le voy a poner los auriculares, porque es así como muy moderna. Y pues le voy a poner los auriculares, por ejemplo, aquí. Así. Y así es como lo voy a vestir yo. Este es mi look de Lucy. Tú le puedes poner lo que quieras. Le puedes poner un traje de noche, un bolso, un lazo, un bañador, lo que te dé la gana. Una combinación que va a quedar seguro chulísima. Eso sí, te voy a dar un truco súper chulo de Procreate. Cuando termines de jugar, cuando termines de colocarlo todo, si quieres volver a poner las cosas en su sitio para poder jugar muchas veces a este juego, con 2 dedos das sobre la pantalla. ¿Lo ves? Toque, 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 toque. Cada vez que yo le doy con 2 dedos, la ropita vuelve a su sitio. Y así puedo jugar una y 1000 veces. En fin, espero que te haya gustado este ejercicio y me encantaría ver los modelos que le vais a poner a Lucy. A ver si os convertís aquí en unos maestros o maestras de la moda y esto empieza todo con Procreate. En fin, espero que os guste y ponedme en la sección de comentarios cuál es la ropa que más os ha gustado. Vámonos al siguiente ejercicio. Bueno, en este ejercicio vamos a ser unos decoradores de uñas. Vamos a hacer aquí una manicura que va a quedar estupendo. Vamos a pintarle las uñas a esta chica. Entonces, para ello, fíjate, yo voy a abrir las capas, que ya tienes que saber cómo se hace por el ejercicio anterior. Y fíjate este que pone pinta uñas. Pues mira, en este de pinta uñas es donde vamos a pintar. Pero te voy a enseñar un truco súper chulo de Procreate. Fíjate el pinta uñas. Si yo ahora cojo un pincel y le doy a pintar y empiezo a pintarle las uñas, oh Dios mío, si yo me salgo por fuera, esto es un desastre. La estamos manchando toda. Te voy a decir un truco súper importante. Mira, con 2 deditos hacia la derecha, arrastras la capa que pone pinta uñas. Y ahora sí, si yo cojo mi pinta uñas negro y empiezo a pintarle las uñas, ¿lo ves? Fíjate qué chulo, mira qué chulo, mira qué chulo, mira qué chulo. Parece una partida de ajedrez. ¿Lo ves? Le puedes pintar las uñas como te dé la gana. Yo, por ejemplo, mira, le voy a coger un color así como morado o así oscuro. Voy a coger un pincelito así suavecito y voy a empezar, por ejemplo, mira, a darle aquí abajo, así, como la parte aquí de las uñas, morado. Después voy a coger, pues mira, este amarillito de aquí, que me gusta mucho, y con un pincel más pequeño le voy pintando, ¿lo ves? Fíjate qué chulo, mira qué chulo, ¿ves? Porque como no te puede salir por fuera, porque hemos bloqueado el canal alfa, le vamos pintando las uñas. Qué bonitas, qué brillo más interesante, ¿no? Ya le voy a poner un morado así como más oscuro. Más oscuro. Así, o con un color así morado. Le doy aquí un poquito aquí, otro poquito aquí, otro poquito aquí, otro poquito aquí. Y ya para terminar mis uñas, voy a coger como un amarillo. Me vengo a los pinceles y le voy a dar... Tú puedes utilizar los pinceles que quieras, ¿eh? Si tú controlas de Procreate y ya sabes de pinceles, tú ya sabes cuáles son los que más te gustan. Pues mira, yo le voy a dar, mira, un poco más grande, un poco más de opacidad. Mira lo que voy a hacer. Así como un toquecito así como de estrellas, Y fíjate qué bien le hemos pintado las uñas. Fíjate qué maravilla. La verdad es que quedan preciosas. Bueno, pues con esto puedes hacer lo que te dé la gana. Las puedes pintar de colores, en blanco y negro. Puedes hacer líneas, puedes hacer curvas, puedes hacer lo que quieras. Eso sí, hagas lo que hagas, me lo tienes que enseñar en las redes sociales. Tú simplemente mencióname en las redes sociales, sube la imagen o dile a tu padre o a tu madre o a tu hermana o a tu tía o a tu abuela, bueno, a tu abuela, oye, quién sabe, o a tu abuela, que lo suba a las redes sociales y que me etiquete con el nombre. Y así yo veré las suyas que habéis pintado. La verdad es que a mí estas me gustan bastante. En fin, y con esto nos vamos ya al último ejercicio de hoy. Bueno, y ya estamos en el último ejercicio. Que este ejercicio de aquí en realidad es un juego y no te creas tú, que fácil no es,
Mirad, lo que quiero que hagáis es simplemente abres las capas, que ya sabes cómo se hace, y ves que hay una capa que pone empezar. Pues mira, esta capita que pone empezar, arrástrala con un dedo hacia la derecha. ¿Lo ves? Así, para que se pongan las dos de color azul. Y una vez que le hemos dado a empezar, ahora ya sí que sí, nos vamos a la herramienta de mover. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues mira, tenemos que sacar la bola de nuestro laberinto, pero claro, es que esto es más difícil de lo que parece porque no ves el laberinto completo, no sabes por... ¿Lo ves? Mira, ya me he metido por un camino que no es. La verdad es que fácil no es, como ves es grande, mira, ¿sabes qué? Es muy grande, yo te lo enseño así, pero no te voy a enseñar la solución, vas a tener que llegar por tus propios medios al final de este intrincado laberinto mágico. En fin, este ha sido el último ejercicio de hoy, de la lección número 3 de Procreate para niños. Espero que te haya gustado. Ponme en la sección de comentarios si quieres que haya más lecciones, porque la verdad es que yo me lo paso genial haciendo este tipo de ejercicios y tengo ya pensados unos casi 50 ya. Así que si veo que este vídeo gusta mucho, si le tiene muchos likes, o sea que si te ha gustado dale like, si tiene muchos likes y ha gustado mucho, seguiré haciendo este tipo de ejercicios. Lo dicho, decenas de miles de gracias y nos vemos en la lección 4 de Procreate para niños. ¿Qué haremos esta vez? Cosas muy chulas, ya lo verás. Chao, 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 chao.